de Cristo, hermanos, todavía cuando cayó el Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, todavía, hermanos, estaba fresco lo que había sucedido en el Monte Calvario. Todavía, hermanos, no había pasado mucho tiempo, todavía estaba en la mente de las personas, no totalmente que lo hayan visto físicamente, algunos solamente escucharon lo que había sucedido. Nos damos cuenta de esto, hermanos, allá por el libro de Hechos, capítulo 8, donde va Felipe platicando con el eunuco, y hermanos, y recuerda de dónde venía el eunuco, hermanos, o de dónde se cree que venía el eunuco. No estoy hablando en inglés, hermanos. Se cree que venía de la fiesta que había en Israel, en Jerusalén, perdón. Entonces, hermanos, se cree que la muerte de Cristo estaba no reciente, ya había pasado, ya había resucitado, pero aún, hermanos, estaba fresca la noticia de lo que había sucedido. Hermanos, si sabemos que una noticia así atrae a las personas, algunas personas las podría haber atraído por curiosidad, algunas otras personas solo por ver qué está pasando, algunos otros para también gritar junto con los demás ahí. Pero hermanos, estas personas que pasaron por ahí, que la Biblia los menciona en el versículo 39, ¿a qué habían pasado específicamente por allí, hermanos? Según lo que acabamos de leer, nos dice, y los que pasaban le injuriaban. ¿Para qué pasaban por ahí, hermanos? No era para acompañar a María, porque María estaba cerca de ahí. No era para acompañar a Juan, no era para ayudar a Jesús, no era para nada de eso, hermanos. La única causa por la que ellos pasaron por ahí era porque también querían injuriar al que estaba en la cruz. Hermanos, y la historia, si la sigue leyendo, hermanos, hubo más personas, ¿verdad?, que también injuriaban, pero estos en específico, hermanos, para lo único que pasaron por ahí era para eso. Tal vez ni siquiera estaban ahí, ni siquiera habían visto todo lo que Jesús había padecido hasta llegar al momento de la cruz, hermanos, cuando lo estaban levantando, hermanos, pero no sé de dónde vinieron porque la Biblia no lo dice. Lo único que sabemos es que a lo único que pasaron por ahí era para injuriar al Señor. ¿Y qué más hicieron, hermanos? Dice ahí, y meneando la cabeza. Meneando la cabeza, hermanos, tiene varios significados. Cuando tú regañas a alguien o le dices a alguien que no haga algo y lo hace, no necesitas decirle palabras. Lo único que haces es menear la cabeza. Y él se da por entendido que estás molesto con él, o que estás enojado con él, o como que ya le habías advertido que lo ibas a regañar, o que estabas en desacuerdo. Estos hombres, hermanos, pasaron y menearon la cabeza, pero hermanos, en forma de menosprecio hacia Jesús. Hermanos, para lo único que pasaron era para menospreciar a quien estaba en la cruz. No menearon la cabeza, hermanos, con los ladrones. Con los ladrones sí deberían haberla meneado. Hubieran hecho, ya ven, ustedes están ahí porque se lo merecen, hermanos. Pero Jesús, como dijimos la semana pasada, Jesús era inocente, hermanos. Pero aún pasaron por allí y lo menospreciaron, hermanos, y le dijeron algunas cosas por ahí, hermanos. Pero yo les aseguro, hermanos, que ese movimiento de la cabeza, hermanos, no ayudó a Jesús para nada. Antes, hermanos, le dolió más en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque él estaba muriendo. Aún por esos que menearon la cabeza, aún por aquellos que le estaban injuriando. Hermanos, el menosprecio, hermanos, hacia la cruz se hace evidente hasta hoy en día, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente, hermanos, aún sigue, hermanos, menospreciando. Y, hermanos, hay gente que sigue pasando por la iglesia, hermanos, y menean la cabeza cuando nos ven. Pasan por enfrente de nosotros, nos ven que bajamos de los carros, ustedes que bajan de sus carros y empiezan a menear la cabeza. ¿Qué creen que están pensando, hermanos? Ahí vienen otra vez. ¿A qué van otra vez a ese lugar? Hermanos, ellos nunca lo van a entender.
Pero algo que nosotros debemos entender, hermanos, es que el mundo va a seguir siempre menospreciando a la cruz de Jesús, hermanos. El menosprecio, hermanos, que el mundo le tiene a Cristo o a la cruz, hermanos, es marcado en ellos. Hermanos, tanto es así, ayer que andábamos evangelizando, una persona me dice, ¿a poco ya abrieron los templos? Bueno, ¿cuándo los cerraron? Algunos estaban transmitiendo en vivo, ¿no? Pero no los cerraron. Y hermanos, pero me decía así como que son unos inconscientes, son unos no sé qué, hermanos, pero en realidad lo que la gente está haciendo es menospreciando la cruz de Jesús. Hermanos, y nosotros debemos entender, hermanos, que el mundo siempre va a menospreciar a la cruz de Jesús de muchas maneras. La manera en que ellos lo hacían era meneando la cabeza o injuriando, hermanos, a nuestro Señor. Pero hermanos, la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo debe seguir adelante, como decía el canto, firmes y adelante, aunque el mundo menosprecie la cruz de Jesús, hermanos. El mundo lo va a seguir haciendo, el mundo no se va a cansar de hacerlo, el mundo va a inventar cosas, hermanos, para menospreciar, pero en realidad, hermanos, su menosprecio no es a la iglesia, no es a los hermanos, es a la cruz de nuestro Señor, hermanos, y siempre va a seguir eso hasta el final de sus vidas si no se llegan a arrepentir. Hermanos, el mundo no es mejor que nuestro Salvador en ninguna manera, hermanos. Ninguna institución humana, hermanos, es mejor que nuestro Señor para que meneen la cabeza y para que se crean mejor que nosotros, o mejor que el cristianismo, o mejores que nuestro Señor, porque no lo son, hermanos. Aunque ellos sean intelectuales, hermanos, o grandes pensadores, nunca serán mejores que nuestro Salvador. Ni las leyes que nos dejó el Señor en su palabra. Hermanos, el mundo siempre va a menospreciar la cruz de Jesús, porque de la cruz de Jesús, hermanos, no solo salió amor, de la cruz de Jesús también sale la justicia. De la cruz de Jesús, hermanos, también sale cómo debemos vivir nosotros los creyentes. Pero el mundo, hermanos, siempre va a menospreciar lo que no está de acuerdo con ellos. Hermanos, y la cruz de Jesús nunca ha estado de acuerdo con el mundo, hermanos. Y nunca lo va a estar. Por eso es que nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos, hermanos, que pararnos y no menospreciar, hermanos, porque también los cristianos lo hacen, hermanos. Muchas veces, hermanos, menospreciamos a Jesús. Mire estos hombres, hermanos, en versículo 40, diciendo, tú que derribas el templo. ¿Cómo sabían ellos que él decía eso, hermanos? Él se los dijo, ellos estaban ahí, pero ellos no fueron a confirmar lo que él dijo. Ellos no fueron a confirmar lo que les había dicho vez tras vez. ¿Ellos a qué fueron allí, hermanos? A injuriarlo, a menospreciarlo, hermanos. Y yo creo que ya es suficiente, hermanos, con que el mundo menosprecie la cruz, hermanos. Ya es suficiente con que el mundo insulte a nuestro Señor. Ya es suficiente que digan y que hagan y que inventen, hermanos. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús, hermanos, es algo tan sublime y tan alto que ningún cristiano ni ningún inconverso deberían menospreciar. Hermanos, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, lo hizo, hermanos, para que recibiéramos perdón por nuestros pecados. Ahí no cabe ningún pensamiento de menosprecio hacia la cruz de Jesús. Pero el mundo, hermanos, no entiende, el mundo no reacciona, el mundo, hermanos, está muriendo en delitos y en pecados, menospreciando la cruz de Jesús. Aun aunque se vean postrados en una cama, hermanos, no los vas a hacer que aprecien la cruz de Jesús, hermanos. Cuando fuimos a hablar con la mamá del hermano, fuimos a orar con la mamá de nuestro hermano Adrián, hermanos. Su mamá parecía que ella se iba a morir, parecía que ya se estaba despidiendo, hermano. Y el hermano Adrián vino desde allá, hermanos, desde Chávez. Llegó como a las 2 de la mañana, más o menos, sí, ¿verdad? Más o menos llegó a esa hora, hermanos. Y llegó, hermanos, y se metió, hermanos, y se arrodilló y se puso a orar con su mamá y a llorar con ella.
María, no sé qué le dijo porque nosotros estábamos del otro lado, pero hermano Diana estaba llorando y llorando y llorando, duró como una hora hincado, llorando con su mamá, hermanos, orando por ella. Y el hermano, yo lo vi, hermanos, estaba orando y estaba con las manos levantadas al cielo, hermanos, pero todos los que estaban ahí, algunos estaban burlando, hermanos. Ellos no entienden, ellos siguen menospreciando. Hermanos, y el hermano oraba y lloraba y levantaba sus manos y yo no sé, bueno, estaba hablando con el Señor y le hacía así como de impotencia, de no sé qué decirle a su mamá, hermanos, pero aún en esa condición la gente se hace dura, hermanos. Se lo digo por lo que me platicó el pastor Adrián. Le dice, te perdono. ¿Sí sabe por qué le dijo eso, hermanos? Te perdono por haber creído en Cristo. Que cruelen mis palabras, hermanos. Antes ellos, el hermano tendría que perdonarles a ellos por haberlo corrido de su casa cuando él recibió a Cristo. ¿No creen? Pero el mundo se cree mejor que la cruz de Jesús. Pero eso los va a condenar, hermanos. Eso los está condenando. Hay tanto menosprecio, hermanos, del mundo hacia Cristo, hacia el Evangelio. Todavía se ven cómo están sufriendo, hermanos, el mundo. Todavía se ven cómo están llorando y sacando a sus muertos y a veces sin poder verlos, y siguen y siguen y siguen menospreciando la cruz de Jesús. Estos hombres, hermanos, que estamos ahí leyendo, dice, hermanos, el versículo el 40, miren lo que dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermanos, no solamente lo estaban menospreciando, lo estaban retando, hermanos. A ver si es cierto que todo lo que dijiste, que todo lo que predicaste, hermanos, ellos menospreciaron totalmente la oportunidad. Hermanos, la oportunidad estaba ahí, la cruz estaba ahí, el Salvador estaba ahí, todo estaba listo para que todos los que estaban ahí creyeran, hermanos, porque se estaba cumpliendo la profecía que allá, hermanos, en el libro de Números salió, hermanos, el tipo de Cristo con la serpiente que sería levantada. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado? Se estaba cumpliendo la profecía y era para que ellos entendieran, hermanos, que era la oportunidad de recibir a Cristo, pero en lugar de eso lo estaban menospreciando, se estaban burlando, hermanos, le injuriaban, meneaban la cabeza, como diciendo, te lo mereces por predicar así, por enseñar así, por decir que tú eres el Salvador, por decir que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, porque hasta le dijeron, si tú eres Hijo de Dios, siente, sálvate a ti mismo. Él no lo iba a hacer, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jamás lo iba a hacer. Por más dolor que él sintiera, hermanos, no lo iba a hacer. El hermano Juan oraba la semana pasada y decía en su oración, Señor, gracias por soportar tanto dolor, porque agujeraron tus manos, y no eran clavos chiquitos, hermanos, eran clavos de este tamaño. ¿Se imagina, hermano? Fue traspasado, dice la Biblia, ¿no? Hermanos, no se iba a bajar nunca, jamás lo iba a hacer. Si él se hubiera bajado de la cruz, hermanos, no estuviéramos nosotros aquí. Si él se hubiera bajado de la cruz, hermanos, no tendríamos esta paz que tenemos con Dios. Los pecados perdonados. Pero el mundo sigue menospreciando
la cruz de Jesús. Siguiente, hermanos. Dijimos ahí, hermanos, que la otra actitud del mundo hacia la cruz es el menosprecio. La otra actitud, hermanos, del mundo hacia la cruz, miren lo que dice Mateo 27, 42. Ya lo tiene, hermanos. Dice: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y no era una pregunta, hermanos, lo que estaban haciendo. Porque a veces lo leemos como si fuera una pregunta, pero no era una pregunta lo que estaban haciendo. Dice, ellos estaban conscientes de que había salvado a otros. Mire lo que dice: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué, hermanos? Y creeremos en Él. ¿Cuál era la condición que estas personas estaban poniendo para creer en Él, hermanos? Que se bajara de la cruz. Pero ya le acabo de decir, Él no lo iba a hacer, hermanos. Jamás lo iba a hacer. Entonces ellos nunca iban a creer, hermanos. Y nunca creyeron. Hermanos, la otra actitud del mundo hacia la cruz es la incredulidad, a pesar de lo que han visto, hermanos. Y eso, hermanos, yo creo que les va, cuando estén en el infierno, hermanos, eso es lo que más les va a doler, lo que vieron. Estos hombres, hermanos, que acabamos de leer aquí, ellos lo vieron. Dice, a otros salvó. Y podemos citar, hermanos, muchos ejemplos donde Cristo salvó a otros. ¿Se acuerda cuando aquella mujer le dice, tu fe te ha salvado? No le dice te ha sanado, dice te ha salvado. ¿Se acuerda cuando le dice a aquel hombre también, tus pecados te son perdonados, levántate y anda? No se enojaron con él y le dijeron, ¿y tú quién eres para perdonar pecados? Hermanos, muchos se dieron cuenta y muchos se enteraron que Él sí había salvado a otros. Salvó a unos de la enfermedad, salvó a otros de la ceguera, salvó a otros con una mano seca, salvó a aquellos que la gente consideraba los más pecadores, como la mujer adúltera, hermanos, como aquella mujer en el camino cuando iba a Samaria. Hermanos, ellos se dieron cuenta de lo que Jesús había hecho en esas personas, porque esas personas fueron transformadas por Cristo, hermanos. Ellos mismos se dieron cuenta de cómo Jesús, hermanos, recogió a 12 hombres que no tenían valor delante de nadie, hermanos. Eran personas sin valor y Cristo les dio valor, hermanos. Cristo los transformó, Cristo los cambió. Cristo, hermanos, hizo grandes cosas con esos 12 hombres. Hermanos, ellos se dieron cuenta, hermanos, pero su incredulidad era mayor que lo que estaban viendo. A otros salvó. Ellos se dieron cuenta, hermanos, cómo había transformado la vida de Pedro. Hermanos, aquel hombre tan tremendo llamado Pedro, hermanos. Pero ¿quién como él, hermanos, que caminó sobre el agua? Amén. Ellos se dieron cuenta. Amén. Déjame decirle algo, hermano. Muchos de sus familiares nunca van a llegar a Cristo. Y me duele decir esto, pero nunca van a llegar a Cristo porque tú no has cambiado nada. Eres el mismo. Solo te vistes diferente. Solo cambiaste de rutina. Vienes al culto, te vistes como hermano o como hermana, pero eres el mismo de siempre. Pero déjame decirte algo bueno. También puede ser tu causa de que todos tus familiares vayan al cielo. Amén. Cuando ellos comiencen a ver el cambio que ocurrió en ti. Estos hombres no podían negar lo que vieron. Ellos vieron a Jesús intachable. Amén. Sí vieron los errores de sus discípulos porque cometieron errores, pero Jesús los defendió siempre. Jesús los instruyó, Jesús les enseñó, pero nunca vieron un error en Él, hermanos. No tenían ninguna razón para no creer en Él. Jesús nunca dijo ninguna blasfemia, aunque ellos decían que sí. Jesús nunca hizo nada del poder de Satanás, aunque ellos decían que sí.
Jesús nunca hizo nada, hermanos, nada, ni siquiera nada, para que ellos no creyeran en Él. Antes Jesús hizo todo para que creyeran en Él, hermanos. Aún cuando fue a la cruz, hermanos, les estaba demostrando que todavía tenían una oportunidad, que todavía podían creer en Él, que Él no se iba a salvar, no porque ellos lo dijeran, Él no se iba a salvar por amor a nuestras almas, Él no se iba a salvar, Él no iba a bajarse de esa cruz porque amaba tanto al mundo, a los pecadores, pero ellos rechazaron eso, hermanos, por su incredulidad. Bájate de la cruz y vamos a creer. Hermanos, no necesitaba Jesús bajar de la cruz para que creyeran. Les estaba demostrando todo su amor en esa cruz, hermanos. Pero era tanto la incredulidad que ellos tenían. Hermanos, el testimonio es algo importante, hermanos. Cuando tú te portas como cristiano, le estás diciendo al mundo que lo que ocurrió en la cruz cambió tu vida. Que lo que ocurrió en la cruz es algo bueno. Pero cuando tú sigues siendo el mismo o peor que antes, haces vana la cruz de Jesús. Pero vas a cargar siempre con eso. Hermanos, estos hombres estaban ciegos, hermanos. Ellos lo vieron así. Pero no. Si no te bajas, no vamos a creer. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué espera el mundo del Señor, hermano? ¿Que quite el coronavirus para que crean? ¿Qué está esperando el mundo del Señor? ¿Que aumenten los salarios para poder creer en Él? ¿Que no haya enfermedad? ¿Que no haya violencia? Dios no tiene culpa de la enfermedad ni de la violencia, hermanos. Es el pecado. ¿Qué espera el mundo de Dios, hermanos? El mundo ya no debe esperar nada de Él porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya vino y murió en la cruz. No necesitamos convencerlos, hermanos, ofreciéndoles cosas al mundo. No necesitamos convencerlos regalándoles esto, regalándoles aquello. Lo único que podemos hacer es decirles que Cristo murió por ellos en la cruz y es decisión de ellos si creen o no creen, hermanos. No es tu responsabilidad hacerlos creer, pero sí es tu responsabilidad ser un buen cristiano. Hermanos, la incredulidad les había llevado, hermanos, a eso que sucedió ahí. Hermanos, ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Miren el libro de San Juan, capítulo 3. Libro de San Juan, capítulo 3. Versículo 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Miren lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. No le dijo que sabía él nada más. ¿Qué le dijo, hermanos? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y si lo sabían, ¿por qué lo crucificaron? Era una incredulidad tan tremenda la de estos, hermanos. Viene Nicodemo, hermanos, y le dice: todos sabemos. No usa la palabra todos, pero dice sabemos, hermanos. ¿Y a quién se estaba refiriendo Nicodemo cuando dice sabemos, hermanos? A todos los fariseos, hermanos. Todos los fariseos sabían que a quien estaban crucificando, él venía de Dios. Pero la religiosidad de ellos pudo más. Como dice un canto: no confundas religión con salvación. Religión la tiene mucha gente, pero salvación, ¿no se lo saben, hermanos? Es algo que se siente. Hermanos, y hoy en día hay muchos religiosos. ¿Sí saben que andan investigando al Papa? ¿Sí sabían? Andan investigando al Papa porque le dio un like. Nada más por eso. Porque le dio un like a una foto de una muchacha. ¿Y qué esperaban en su nombre?
¿O no? No es Dios, no es Cristo. Pero se fija cómo el mundo sigue creyendo en Él. Él es corrupto, hermanos. Él acaba de decir hace como un mes que los homosexuales también pueden hacer su vida libre. Y si Él dice, así tiene que ser. Pero Él, ¿quién es? Amén. Él es un hombre pecador. Amén. Pero Cristo no lo era, hermanos. Amén. Cristo era limpio. Amén. Y no creyeron en Él, aun aunque sabían que Jesús venía de Dios, hermanos. Y esta, hermanos, es una de las actitudes más despreciables del mundo, hermanos. Muchos del mundo, hermanos, han visto cómo Cristo nos ha cambiado a muchos de nosotros, pero aún se endurecen y no quieren seguir, hermanos, la cruz de Jesús. Hermanos, desde que nos acercamos a Dios hemos cambiado. No somos perfectos, hermanos, pero sí hemos ido cambiando. El Señor nos ha ido ayudando, hermanos, pero estas personas no estaban aún, aunque vieran eso, dispuestos a creer. Hermanos, ellos saben hasta cuándo van a creer, ya se lo había dicho. ¿Hasta cuándo van a creer ellos, hermanos? Lucas 16. Lucas 16, versículo 19. Ya lo tienen, hermanos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió, ¿quién? El mendigo, y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde, hermanos? Al seno de Abraham. Y murió también el rico, y a él no lo llevó nadie. Dice que fue sepultado. Sí, hermano. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en donde, hermanos, en tormentos, y ahí comenzó a creer, pero demasiado tarde. ¿Dónde abrió sus ojos? En el Hades, en lo que nunca quiso creer. Es triste, hermanos, pero todas esas personas que estaban alrededor de la cruz, la gran mayoría, hoy están en el infierno. ¿No creen que se están arrepintiendo? Sí, pero es demasiado tarde. Por eso yo les digo, hermanos, que esta es una de las actitudes más tremendas que tiene el mundo. Este hombre, hermanos, tuvo todos sus bienes, Lázaro no, tuvo sus males, dice ahí. Pero Lázaro no fue al cielo, hermanos, o no fue al seno de Abraham porque era pobre. Ni tampoco el rico fue al infierno porque era rico. Fue porque los dos tuvieron sus oportunidades y solamente uno de ellos la aprovechó. ¿Y quién fue? Fue Lázaro. Miren lo que sigue diciendo, hermanos, ahí mismo en esa historia. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Demasiado tarde. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué estaba siendo atormentado, hermanos? ¿Era literal o no era literal esa llama? Mientras ese hombre estaba platicando, hermanos, con el padre Abraham, ¿sabe qué estaba haciendo con él? ¿Qué estaba pasando con él? Se estaba quemando. Estaba siendo atormentado en esa llama. Sigue siendo atormentado por esa llama, hermanos, por toda la eternidad. Le dice ahí: nadie sale, nadie entra, nadie de los que están allá van a entrar por acá, ni los que están aquí se van a ir para allá, hermanos. Pero ni eso, hermanos, ni eso nos conmueve a nosotros como cristianos para portarnos bien. Porque, hermanos, el testimonio es poderoso, aunque usted no lo crea. La gente nos está observando, nuestra familia nos está viendo, pero cuando ven que en nuestro hogar, en vez de haber felicidad, hay pleitos, hay malas actitudes,
parecemos mundanos, parecemos animales peleándonos ahí. Hermanos, ellos se dan cuenta. Y esa actitud a ellos también se los puede llevar al infierno, hermanos. ¿Cuándo van a creer así? ¿Hasta cuándo van a creer, hermanos? Hasta que estén en el infierno. Miren lo que sigue diciendo, hermano. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Quién lo estaba consolando, hermano? ¿Quién lo estaba consolando? A Lázaro. No, el padre Abraham no era. Porque el padre Abraham estaba hablando con vamos a ponerle el nombre al rico. Con el rico. ¿Quién es el que consuela en el cielo, hermano? No es Abraham, no es Pedro, no es Pablo, es Cristo. Así, hermano, pero a ver, ¿cómo? Si está hablando de los tiempos de Abraham, hermano, acuérdese que Cristo siempre ha existido. Amén. Él es eterno. Amén. Él vino a nacer y tomar forma de humano, hermanos, pero Él ya existía. Amén. No dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que Cristo estaba vivo. Amén. Hermanos, Lázaro estaba siendo consolado por Él, por Cristo. Hermanos, qué grande bendición, hermanos. Amén. Consuelo en el cielo, pero tormento en el infierno. El mundo es duro, hermanos. La gente es dura. Pero esta es la actitud, hermanos, que el mundo ha tomado. Y Abraham le dice, mire, siga leyendo, allá en el versículo 27, hermanos. ¿Ya lo tienen? Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de quién? De mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique ¿quién? Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le respondió Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿sé qué? Se arrepentirán. Es mentira, hermanos, porque Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y el mundo no quiere creerlo. Es mentira eso que ese hombre decía. Él decía: padre Abraham, deja que resucite de los muertos y van a creer lo que les digo. No lo iban a creer, hermanos, porque Cristo, hermanos, vive. Él resucitó. Amén. Y no quieren creer. Qué tremendo. El libro de Hechos dice que nos da pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. La ciencia, hermanos, sigue dándole la razón a la Biblia sobre la resurrección de Cristo. Bueno, ¿y por qué no creen? Tremendo. El mundo incrédulo. Número 7. ¿Sí creen que acabemos? Número 7. Mateo 27, 45. Mateo 27, 45 al 49. ¿Listos, hermanos? Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hasta cuál le dije? 49, ¿verdad?
Algunos de los que estaban ahí, ¿qué decían, hermanos? Al oírlo, a Elías, llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja. Qué tontos, hermanos. Miren lo que dijeron, hermanos. ¿Qué dijeron? Déjalo, a ver si viene quién. Les pregunto, hermanos, ¿Elías iba a venir? No, ¿Por qué razón? porque Cristo es mayor que Elías. Elías ya estaba muerto. ¿Iba a venir Elías? No. Entonces, ¿por qué dijeron eso? Necios, hermanos. No estaba sucediendo cualquier cosa, hermanos, ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Léale bien. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas pasaron? Desde la hora sexta hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas en toda la tierra. Hermano, dime tú, ¿cuándo has visto que cuando fusilaron a uno de los hombres importantes hubo tinieblas en todo el mundo, hermanos? No, hasta hubo fiesta. ¿O cuándo viste que cuando mataron a este hombre que se llamaba Saddam Hussein, ¿se acuerda cómo lo mataron? Lo ahorcaron. ¿Hubo tinieblas? No. ¿Se acuerda cuando aquel avión, hermanos, aquellas 2 aviones, perdón, el 11 de septiembre, iban, hermanos, y chocaron contra unos edificios y mataron a miles de personas ahí? ¿Hubo tinieblas en el cielo? No. Pero cuando murió Cristo, hermanos, por 3 horas hubo tinieblas en toda la tierra. ¿Por qué? Porque estaba muriendo la persona más importante de todo el universo, el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? La necedad más grande aquí la vemos a los pies de la cruz. ¿Quién está dando testimonio de las tinieblas, hermanos? Es Mateo. Pero si las tinieblas estuvieron en toda la tierra, ¿quiénes la pudieron ver? Pues todos. Entonces, cuando toda la gente en Jerusalén vio que Cristo estaba siendo muerto ya en la cruz, que ya estaba desangrándose todo, porque se estaba desangrando, hermanos, cuando ya lo vieron ahí, que ya casi el Señor se iba a morir, hermanos, ellos se dieron a dar cuenta que lo que sucedió fue por Él, hermanos. Pero eran necios, hermanos. La otra actitud que el mundo toma hacia la cruz de Jesús, hermanos, es la necedad. Hermanos, el Señor está arrasando con el mundo, hermanos. ¿Ha visto ese huracán que arrasó en Centroamérica, hermanos? ¿Se han visto las noticias? Honduras está inundado, hermanos. Guatemala, algunas partes, en Chiapas también se inundaron. Y el mundo sigue necio, hermanos. Y vendrán cosas peores, hermanos. Pero el mundo seguirá igual de necio. La necedad más grande, hermanos, aquí la vemos en estos hombres, hermanos, burlándose o no sé qué estaban haciendo, hermanos. Como que no sabían qué es lo que Jesús estaba diciendo. Estaban actuando de una manera tonta, hermanos. Miren lo que dice ahí. Elí, Elí, lama sabactaní, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este, te estaban haciendo, ¿no creen? Porque si otros sí escucharon lo que él dijo, ellos no lo escucharon. Estaban haciendo a los locos, hermanos, a los necios. Y luego todavía dice que no habían escuchado, dice, bueno, vamos a esperar a que Elías venga a liberarlo. Elías no iba a venir, hermanos. Y si Elías se atreviera a venir,
que no va a suceder ni sucedió. Pero si Elías se atreviera a venir a levantarse de los muertos, Cristo no se iba a bajar, hermanos. Amén. Porque Él tenía que cumplir para poder salvarnos. Amén. Hermanos, era obvio. El Salvador estaba clamando a su Dios, hermanos. Cristo estaba clamando a su Padre Celestial. Hermanos, se hicieron necios, corrompidos totalmente. Hermanos, ellos mismos, hermanos, decían que si Elías venía, pero hermanos, no iba a suceder. Hermanos, y cuando las tinieblas, hermanos, se llenó todo allí la tierra, hermanos, de tinieblas. Hermanos, ahí debieron haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Ahí debieron haberse dado cuenta que quien estaban crucificando era su Salvador. Pero no, hermanos, necios. Amén. Mire lo que dice el 37, hermanos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Hermanos, el mundo reacciona de la misma forma. ¿Sabe cómo? Saben que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y saben que Jesús les puede salvar, pero son necios. ¿Conocen muchos necios? Yo conozco muchos. Amén. Cuando yo vine, hermanos, a predicar aquí, por primera vez, a testificar más bien, yo quise alcanzar a mi familia primero. Vine con unos 3 primos que tenía aquí en Teresitas. Uno por la calle de Tepehuanes, otro en Nopal y una prima aquí en Chatas Sur, creo que se llama. Fue con los primeros que vi. Le hablé de Cristo a mi primo, el mayor de todos, bueno, de todos los que yo conozco, porque hay otros que no conozco. Le presenté el Evangelio, le dije que se arrepintiera de sus pecados, que Cristo lo amaba y le quería salvar. Su esposa estaba cerca. Y dice: es que yo sí creo eso que tú me estás diciendo, pero te voy a decir algo. Si la señora no quiere, yo tampoco. Necio. Yo no sé si la señora lo golpeaba o no sé, ¿verdad? Pero no quiso. Después vine con un primo, hermanos, acá más para arriba, mi primo Julio. Le hablé de Cristo, creyó su esposa, y estábamos empezando a discipularlos, mi esposa y yo. Sus niñas empezaron a venir a la iglesia, pero ellos mismos los alejaron. Necios. Mi primo hoy, su esposa se murió, fuimos al velorio, pero se acuerdan algunos. La esposa de mi primo murió, él ya está casado con otra mujer, sus hijas andan, se ven tristes, hermanos, sus hijas. Están jovencitas, y ya tienen hijos. Viven en la necedad, hermanos. Cuando vine con mi prima, la otra por acá, por aquí, por Chatas, le hablé de Cristo. Mi tío, el que estaba ahí, hermanos, mi esposa a veces le tocó ir conmigo, no recuerdo. Mi tío se burlaba de mí, hermanos, enfrente de ella. Ahí viene el hermanito. Son ligaditos de eso. Y yo le hablaba de Cristo a mi prima, parecía que sí quería, parecía que ya iba a caer, ya quería. Hermanos, tenía hijos chiquitos, hermanos, y ahorita tiene hijas grandes y andan peor que ella, hermanos. Salen en el Facebook tomando cervezas, en fiestas, mal vestidas, hermanos, no sé qué parecen, hermanos, que a mí me daría vergüenza decir que son mis primas. Mejor ellas también se avergüenzan de mí. Pero son necios, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque todos ellos saben quién era mi papá, hermanos. Todos ellos saben cómo vivía mi papá. Y a él, mi papá ya no es borracho, mi papá ya no es drogadicto, mi papá ya no golpea a mi mamá, desde hace muchos años. No me diga que eso no lo ven. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí lo ven, pero son necios. Qué triste, hermanos, pero así es. Siguiente.
Siguiente actitud. Mateo 27, 51 al 54. ¿Sí? Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Verdaderamente este era hijo de Dios, ¿y por qué no lo bajaron? Amén. Verdaderamente este era hijo de Dios, ¿y por qué no lo defendieron? La otra actitud, hermanos, que el mundo toma hacia la cruz de Cristo, y esa veces la toman algunos cristianos también, es la vergüenza, hermanos. ¿Por qué creen que no lo bajaron? Todo lo que sucedió a estos centuriones, hermanos, o al centurión, perdón, todo lo que sucedió, el centurión dijo, este sí era el Hijo de Dios. Es más, hasta hay un canto, hermanos, que a mí me llama la atención, hace muchos años, está muy viejo ese canto, según el centurión está narrando. ¿Te acuerdas de ese canto? El centurión está narrando lo que sucedió, y el centurión menciona cuando la piedra se mueve, y el centurión es el que está narrando, y luego comienza un canto. Hermanos, cuando yo escucho eso me emociona, pero la tristeza de esa historia, me emociona porque Cristo resucitó, pero la tristeza de esa historia, hermanos, es que los centuriones creyeron, pero no hicieron nada. Amén. No les dijeron que mintieran, hermanos. Ellos se dieron cuenta que Jesús resucitó, hermanos. Ellos se dieron cuenta que la piedra, hermanos, Jesús salió sin que la piedra se removiera. Jesús resucitó, salió, hermanos, ¿y qué? ¿Se acuerdan lo que inventaron? Que habían venido los discípulos en la noche y que se lo habían llevado. Hermanos, si ellos pudieron haber dicho, eso no es cierto. Nosotros nosotros estábamos aquí resguardando la tumba, y nadie entró aquí y nadie salió de aquí, pero no lo dijeron. Se quedaron callados. La vergüenza, hermanos, es la actitud que a veces el mundo toma hacia la cruz de Cristo. ¿Sabía usted, hermanos, que hay personas que no están en la iglesia por vergüenza? Hay personas que nunca van a venir a la iglesia por vergüenza, y no es por vergüenza de su pasado, es por vergüenza de su presente, es porque tienen vergüenza de Cristo, pero nadie debería avergonzarse de Cristo, hermanos. Debería Él avergonzarse de nosotros, sí, de muchas maneras y de muchas formas, hermanos, pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Nosotros no deberíamos avergonzarnos, hermanos, de nuestro Señor. Es verdad que no traemos una cruz para demostrar que somos cristianos, pero con nuestros actos, con nuestra vida, deberíamos, hermanos, demostrar que somos cristianos. La vergüenza, hermanos, a que digas y te preguntan, ¿tú eres cristiano? No, evades la pregunta, te vas por un lado. Si es cierto que estás yendo con los hermanos, no, pues es que no, yo nomás fui una vez. O yo, ya diga que usted es cristiano, no se avergüence de Cristo, porque Él no se avergonzó de usted. A pesar de todos los pecados y de todo lo que seguimos haciendo, Él no se avergüenza, hermanos, ni se cansa de demostrarnos su amor en nuestras vidas. Pero estos hombres, hermanos, tuvieron vergüenza. Sino, ¿por qué lo hicieron, hermanos? Si ellos se dieron cuenta que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, yo creo que hubiéramos hecho lo mismo, hermanos, nosotros. Si hay cristianos que se avergüenzan de cargar la Biblia, hermanos, imagínense. Que no se avergonzarán de su Salvador. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él no actúa como nosotros. Ellos vieron y creyeron, según lo que dice la Biblia. Y dicen ellos, hermanos, en sus propias palabras, verdaderamente, allá había 3 personas. ¿Se acuerdan? Pero no dijeron que las otras 2 personas.
Usted sabe a quién se está refiriendo. Era el Hijo de Dios. Creyeron. Siguiente, hermanos. Voy a ir más rápido porque ya esto no acaba. Mateo 27, 55. Ya lo tienen, hermanos. Y 56 dice: estaban ahí muchas mujeres. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban, hermanos? Cerquita de la cruz, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Bueno, ¿y a qué hora se despegaron de él? ¿Cuándo se despegaron de él? Dice que andaban con Jesús siempre. Donde quiera que andaba Jesús, andaban esas mujeres. ¿Qué andaban haciendo con Jesús? Sirviéndole a Jesús. Hay otros pasajes donde la Biblia nos dice que servían de sus bienes a Jesús. ¿Sí? Participaban, sacaban su dinero y decían: Señor, ahí está, échale, sigue predicando, Señor. Bueno, cuando se llegó la hora de la cruz, ¿dónde estaban esas mujeres? Ahí lo dice. Lejos. ¿Qué tan lejos puede esconderse una persona para no ser vista o visto? En este caso, de la cruz. Suponiendo que la cruz aquí están crucificando a Cristo, está un montón de gente porque fue un espectáculo, hermanos, terrorífico, pero la gente estaba siendo complacida. ¿Dónde se podían esconder para no ser vistas? Agarre distancia. ¿Dónde creen? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí al arroyo? Yo creo que sí las veían. Yo creo que estaban más lejos, hermano. ¿Pero por qué? La siguiente actitud, hermanos, que el mundo toma hacia la cruz de Cristo es la cobardía. Había muchas mujeres que seguían a Jesús, también muchos discípulos, hermanos, pero cuando se llegó la hora de la cruz, todos huyeron. Jesús había hecho algo por esas mujeres, hermanos. Entre esas mujeres había aquellas que él había sanado, aquellas que él había curado, pero ya no estaban lejos. Pues decir, hermanos, que eran mujeres, tenían miedo. Sí, yo lo entiendo, hermanos. Yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Pero, hermanos, no voy a tardar mucho aquí, hermanos. Tengo muchas citas, pero no las voy a decir. Solamente lo voy a leer. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice, hermanos? ¿Pero los qué? Los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Pero con quién comienzan? Con los cobardes. ¿Sabía usted, hermano, que el infierno está lleno de cobardes? ¿Por qué? No quisieron pagar el precio. Hay que pagar un precio por ser cristiano, ¿no? Pero hay muchos cobardes que no quieren pagar el precio. Y esa cobardía, hermanos, a muchos se fueron del camino. Mucha gente no recibe a Cristo por cobardía, hermanos. Por el que dirán, por las amistades, por lo que tienen que dejar, por lo que tienen que hacer, por los cambios que tienen que haber en su vida. Pero, hermanos, estas mujeres habían seguido a Jesús todo el tiempo, lo habían servido todo el tiempo, y cuando Jesús más las necesitaba, no estuvieron. Hermanos, no es tiempo de ser cobardes, hermanos. En este tiempo es en el que el Señor más nos necesita para su obra, hermanos. No hay que esconderse, no hay que seguir a Él de lejos. Hermanos, ya acerquémonos confiadamente, dice la Biblia. Hermanos, ya no hay que ser cobardes, hermanos. Hay que hacer lo que tenemos que hacer y punto, hermanos.
si tenemos que esforzarnos más o perder lo que tengamos que perder, pero hay que dejar de ser cobardes. Decía que le tienes miedo al éxito, ¿o qué? Hermanos, hay que dejar de ser cobardes. Amén. Ya hay suficientes cobardes como para añadir nosotros más. Hay gente, hermanos, que el infierno está lleno de esas personas. Gracias a Dios, hermanos, que tomamos una decisión de seguirlo a Él. Amén. Nos salvó por su gracia, pero hermanos, ahora se nos está metiendo la cobardía. Sí. Pero no es tiempo de eso, hermanos. Estaba viendo yo un video, hermanos, tremendo, que cuando los cristianos, ya se lo había dicho, hermanos, cuando los cristianos estaban en el circo romano, hermanos, estaban todos, hermanos, así puestos, parados en el circo romano, hermanos, con sus bebés. ¿Sí me entienden, hermanos? Con sus bebés. Y les decían, niega a Cristo. ¿Y sabe qué hacían? No lo hacían. Entonces salían los leones, hermanos. Salían los leones y esa, hermanos, escena me dejó pensando, hermanos, cómo el león se comía al bebé. Y uno podría decir, qué madre tan inconsciente. No, eran mujeres valientes, hermanos. Aquellos hombres, hermanos, que cuando llegaban a sus casas, iban por el camino a sus casas. Lea el libro, hermanos, que se llama El rastro de la sangre, o la historia de los bautistas, hermanos, y vea todo el camino, hermanos. Iban caminando a su casa, tenían propiedades grandes, y cada paso que daban veían una estaca con un familiar, la cabeza de un familiar suyo, hermanos. Daban un paso y veían la cabeza de su hijo, daban otro paso y veían la cabeza de su esposa, daban otro paso y veían la cabeza de su otro hijo y de su otro hijo. Hermanos, ¿usted cree que eso no les perturbaba? Pero nunca negaron a Cristo, hermano. Amén. Y el cristianismo de hoy, hermanos, está lleno de cobardes. Le tenemos miedo a todo, hermanos. Debemos ser valientes, hermanos, por el Señor. Lo vale, hermanos. Amén. Lo vale ser valientes por Él. Si quiere, no haga nada por ningún hombre, pero hágalo por Él. Somos valientes para muchas cosas, hermanos, pero para esto queremos andar como estas mujeres, allá de lejos, no, que le entren los demás, yo acá me quedo. Qué triste, hermanos. No debería ser esta nuestra actitud. Hay otra historia, hermanos, de un hombre llamado, creo que Juan Hus. Juan Hus, hermanos, negó a Cristo. O no recuerdo si era él, pero negó a Cristo. Y lo hicieron que firmara donde negó a Cristo. Pero le pesó toda su vida, hermanos, haber firmado esa hoja donde negaba a Cristo. Cuando lo iban a matar, hermanos, cuando lo iban a matar en la hoguera, ¿sabe qué fue lo primero que quiso que quemaran? Su mano. ¿Por qué quiso que quemaran su mano primero? Porque fue con la que negó a Cristo. Pero aún así, hermanos, murió cantando, dicen la historia, un canto. ¿No ha visto la película de Juan Hus? Murió cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendos testimonios, hermanos. Por eso le digo, hermanos, ¿qué andamos haciendo nosotros? Somos miedosos, hermanos. Hay que sacarlo, hermanos. Acuérdense que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por último, hermanos, termino. Mateo 27, 57 al 60. ¿Listos? Ya vamos a terminar. Dice: cuando llegó la noche,
vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido, ya estaban apareciendo todos, ¿verdad? Discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Pero fíjense en el 57, hermanos, cuando llegó, ¿qué, hermanos? La noche. La noche. ¿Por qué se esperó hasta la noche, hermano? Para que nadie lo viera. Posiblemente. Pero ¿por qué esperarse hasta en la noche? ¿Por qué no habló con Pilato antes de que lo crucificaran? ¿Por qué no fue con Pilato y le dijo, ¿sabes qué, Pilato? Después de que muera el Señor, voy a pedirte su cuerpo para poderlo enterrar dignamente. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hizo hasta en la noche? Hay algo, hermano, muy tremendo, que todos lo tenemos. Se llama la conciencia. ¿Sabe qué es lo que va más a atormentar a los no creyentes cuando estén en el infierno, hermanos? Su conciencia. La conciencia te puede salvar de cometer un error, pero también la conciencia te puede traicionar. Este hombre, hermanos, ¿por qué fue en la noche a pedir el cuerpo de Cristo? Porque probablemente su conciencia no lo dejaba en paz. ¿Por qué? Porque era un discípulo, ahí dice, hermanos, de Jesús. Pero no era cualquier discípulo, tenía billetes, hermanos. No cualquiera usaba una tumba nueva, hermanos, como la de Jesús. Hermanos, la actitud más común, hermanos, hacia la cruz es la conciencia, hermanos, aunque no lo creamos. Muchos hombres, hermanos, a veces solo vienen a la iglesia para aplacar sus conciencias. Muchas iglesias están llenas solo porque los hombres quieren ir a aplacar sus conciencias. Entonces, cuando escuchan un sermón, el pastor ya conoce quiénes son, cómo viven, que es más, hermanos, no parece iglesia. Bueno, sí, porque hoy así está la moda, pero no parece una iglesia donde se predique la palabra. Más bien parece un lugar donde todos vienen a socializar, a divertirse, a tomarse una taza de café, a platicar de esto, a platicar de ello, hermanos. Y entonces el pastor predica mensajes de acuerdo a su conciencia, para que la conciencia los haga sentirse bien, hermano. Pero si tú has conocido verdaderamente a Cristo, sabes que lo que te hace falta a ti no son mensajes a tu conciencia, sino a tu corazón. Hermanos, este hombre, José de Arimatea, José de Arimatea, era un discípulo, hermanos, pero fue hasta en la noche. Yo pienso, hermanos, yo creo eso, no sé, que era su conciencia. Su conciencia al ver que todos abandonaron a Jesús. Si José de Arimatea no se hubiera aparecido, hermanos, ¿dónde hubieran echado el cuerpo de Cristo? En otro lugar, en otra tumba. Era una tumba que ya había sido ocupada antes. Pero Dios ya tenía todo acomodado, ¿verdad? Y José fue, se presentó, le dice a Pilato, dame el cuerpo de Cristo porque lo voy a sepultar. ¿Fue demasiado tarde para José de Arimatea? Podríamos pensar que sí. ¿Por qué no lo dijo antes? No, pues no importa, hermano, lo importante es que lo hizo. Déjame decirte algo, hermano. Con esto termino. Más adelante, hermanos, en la historia de Mateo 27, ¿se acuerdan que había unas mujeres que seguían a Jesús de lejos? Más adelante, hermanos, había unas mujeres que estaban, dice ahí, sentadas. ¿Y saben dónde estaban sentadas? Afuera del sepulcro. ¿Dónde estaban los bigotones?
¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban escondidos. Pero estaban escondidos porque no creyeron, hermanos. Jesús se los dijo vez tras vez que iba a resucitar. Pero ¿quiénes sí creyeron? Las mujeres que estaban ahí. Ahí estaban al pie del cañón esperando, o no sé si llorando, recordando. Pero hermanos, hay una expresión que es usada por muchos. ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿A quién? El que vive. El que vive. Amén. Amén. Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es solo una cosa. La conciencia, hermanos, la conciencia de estas mujeres les trajo a la memoria lo que Jesús les dijo que iba a suceder. Pero el mundo, hermanos, tiene una mala conciencia hacia la cruz de Cristo. Hay iglesias llenas, pero solo porque sus conciencias no los dejan tranquilos. Es el pecado. Yo espero que usted no esté aquí, hermanos, porque su conciencia no lo deja tranquilo. Yo espero que usted esté aquí porque ama al Señor. Que a pesar de lo que esté pasando en su vida, usted está aquí porque ama al Señor. Amén. Porque si no, un día llegará al punto, hermano, en que comience a dejar el camino del Señor y solamente va a estar viniendo por su conciencia. Y eso no es poder. Amén. Hay que amar al Señor, hermanos. Hasta la gente, hermanos, así es. A veces cuando usted trae un invitado a la iglesia viene, pero después ya no viene, y después vuelve a venir, pero sabe, vienen porque tienen problemas, vienen porque les está yendo mal, sus conciencias. Pero hermanos, así no se puede seguir al Señor. Hay que seguir al Señor tomando la cruz, hermanos, negándonos a nosotros mismos cada día, lo dice el Señor. Entonces, hermanos, las 10 actitudes del mundo hacia la cruz. Número 1, Obligación. la obligación, La oposición. la oposición, Las burlas. las burlas, Las comparaciones. las comparaciones, El menosprecio. menosprecio, La incredulidad. la incredulidad. Ya no digas tú de mí. La incredulidad, la incredulidad. Sacamos de ver apenas, hermanos. ¿El qué, hermano? ¿Legalismo? Vamos a ver en la mañana, hermano. Ustedes se quedan en el culto en la mañana. La vergüenza. Acabamos de ver, hermanos. La cobardía. La conciencia. Muy bien. En vista del éxito no obtenido, vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra, gracias por sus bendiciones. Gracias porque usted es bueno, Señor. Padre, le aseguro que nosotros